Hola, tenga muy buenas noches, doctora. En este caso, nosotros ya hablaremos sobre la artritis reumatoide. Mi grupo está conformado por Eliaquim Sotelo, Juan García, José Mendieta y Alejandro Calderón. Para empezar, estaremos hablando sobre la base inmunológica de la artritis reumatoide. Como primer punto, tenemos la activación anómala del sistema inmune. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el sistema inmune, por error, identifica componentes propios de la articulación como extraños y este los ataca. Este proceso inicia en la membrana sinovial, donde se activa una inflamación crónica. Como segundo punto, tenemos el papel de los linfocitos T, linfocitos B y macrófagos. Los linfocitos T CD4 son los principales iniciadores. Se activan frente a autoantígenos aún no totalmente definidos y liberan citoquinas como interleucina 17 y factor de necrosis tumoral, que mantienen la inflamación y reclutan otras células. Siguiendo tenemos los linfocitos B, que estos producen autoanticuerpos FR y ACPA, que estos también actúan como células presentadoras de antígenos y amplifican la respuesta inmune. Y por último, pues tenemos los macrófagos, que estos una vez activados van a liberar citoquinas inflamatorias potentes como factor de necrosis tumoral e interleucina 1 e interleucina 6, que este pues va a provocar un daño articular, dolor, fiebre y va a destruir el cartílago. Como tercer punto tenemos los autoanticuerpos FR y ACPA. El FR es el factor reumatoide, que estos son anticuerpos contra la porción Fc de la inmunoglobulina G. Estos refuerzan la inflamación al formar complejos inmunes dentro de la articulación. Y la otra es la ACPA, que son los anticuerpos antipéptidos citrulinados, que estos son muy específicos y aparecen años antes de la enfermedad. Se relacionan con forma más agresiva de artritis reumatoide y ambos anticuerpos ayudan a diagnosticar, pero también participan en la patogénesis. Y como cuarto punto tenemos la predisposición genética, HLA, DR4, HLA y DR1. La presencia de estos alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, especialmente el HL4 y el DR4 y HLA y DR1, aumentan el riesgo. Estos alelos facilitan la presentación de antígenos citrulinados a linfocitos T, lo que inicia la autoinmunidad. Bueno, la fisiopatología de la artritis reumatoidea tiene cuatro pasos. Como primer paso tenemos la sinovitis crónica, en que la artritis reumatoidea va a iniciar con una activación anormal del sistema inmunológico en personas genéticamente predispuestas. Las células inmunes, los linfocitos T, B y macrófagos van a infiltrar la membrana sinovial y producen inflamación persistente. Esta sinovitis crónica hace que la sinovial se vuelva más gruesa, vascularizada y dolorosa. Como segundo punto, tenemos la formación del panus. La sinovitis persistente provoca la formación del panus, que es un tejido inflamatorio y altamente invasivo. El panus está compuesto por fibroblastos activados, células inmunes y vasos sanguíneos nuevos. Este tejido se adhiere al cartílago y al hueso subyacente, iniciando su destrucción progresiva. Como tercer paso tenemos la erosión del cartílago y el hueso. El panus va a liberar enzimas y mediadores inflamatorios que degradan la matriz del cartílago. Al mismo tiempo, activa a los osteoclastos, que resorben y erosionan el hueso. Este proceso causa deformidad, inestabilidad articular y la pérdida de la función. Como cuarto paso y el último, tenemos el papel de las citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6. Las citocinas inflamatorias son clave en la progresión de la enfermedad, pues hay que abordarla cada una. En el factor de necrosis tumoral alfa tenemos que es el principal mediador inflamatorio, por lo que va a activar macrófagos, va a favorecer la formación del panus y estimular la destrucción articular. Mientras que la interleucina 1 va a potenciar la degradación del cartílago y la activación de osteoclastos. Y por último, la interleucina 6 va a producir inflamación sistémica, anemia, fiebre y contribuye al daño óseo. Estas citocinas también implican por qué los tratamientos biológicos dirigidos contra el factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina 6 son tan efectivos. Bueno, ahora hablemos acerca de las manifestaciones clínicas. Y es que si vamos a hablar acerca de cómo esta enfermedad, la artritis reumatoide, inicia
podríamos decir de que nos podemos centrar en la aparición de una poliartritis simétrica y rigidez matutina. Primero, hablando acerca de la poliartritis simétrica, este no va a ser un dolor articular aleatorio. Para considerarlo una artritis reumatoidea, tenemos que buscar una afectación que sea múltiple y específicamente cuando hablamos de una poliartritis cuando hay más de 5 articulaciones involucradas. Pero lo que realmente nos ayuda a dar la pista del diagnóstico es la simetría de esta, ya que, por ejemplo, si la enfermedad se inflama a una muñeca derecha, es muy probable que la izquierda también lo esté. Este va a ser un patrón bastante simétrico que es crucial porque nos va a ayudar a diferenciar lo que es la artritis reumatoidea de otras patologías articulares, como lo podría ser la artrosis o la gota, que estas suelen ser asimétricas o monoarticulares. Por otro lado, tenemos lo que es la rigidez matutina. Tenemos que notar de que este es un signo cardinal de inflamación activa. No es solamente un signo de cansancio o una dificultad mecánica. Es una incapacidad real para mover las articulaciones tras el reposo. El paciente nos suele describir o referir como si estuviera oxidado, congelado, como si estuviera bastante entumido al momento de despertarse y le cuesta moverse. Un factor aquí determinante para poder hacer correctamente el diagnóstico de rigidez matutina por artritis reumatoidea, el tiempo. Y es que normalmente, de manera general, las personas, algunas suelen despertarse con cierto entumecimiento, ciertas rigideces en las mañanas, pero la artritis reumatoidea es una sensación que dura más de una hora. Este umbral de 60 minutos es clave clínica que nos va a ayudar a diferenciar el dolor inflamatorio propio de la artritis reumatoidea de un dolor mecánico que podría ser propio de un desgaste o artrosis, el cual suele ceder en unos minutos tras empezar a moverse, no como la artritis reumatoidea, que como tenemos que recalcar y saber es que este va a tener un umbral de 60 minutos. Ahora bien, hablando un poquito más a profundidad, ya sabemos muy bien de que la artritis reumatoidea se va a manifestar de una manera simétrica y rígida, pero también tenemos que saber dónde va a manifestarse exactamente la ubicación. Y pues va a haber inflamación de pequeñas articulaciones. La artritis reumatoidea tiene un objetivo bastante específico y es que va a atacar principalmente lo que son articulaciones metacarpofalángicas, la de los nudillos, y también las interfalángicas proximales que se encuentran en la mitad de los dedos. Y pues es muy importante notar que esta artritis reumatoidea suele respetar las articulaciones distales, las que encontramos en las puntas de los dedos. No se ven afectaciones hasta esa distancia, lo cual es otro dato que nos ayuda a diferenciarlo pues, en contra de la artrosis. En los pies ocurre lo mismo exactamente que ocurre con las metatarsofalángicas. Y clínicamente, esta la podemos traducir en la triada inflamatoria, que es una tumefacción, un dolor persistente y sensibilidad. En la tumefacción, el paciente nos va a referir de que siente al tacto como una superficie esponjosa. En el dolor persistente, tiene que persistir incluso en tiempos de reposo. Y respecto a la sensibilidad, debe haber sensibilidad a la presión laterales. Y pues, sin embargo, que ya sabemos de que el artritis reumatoide, una afectación articular, no solamente se limita a articulaciones, sino también podemos encontrar manifestaciones clínicas de una manera extraarticular, en una enfermedad sistémica. Y pues, como podemos ver en esta tabla, hay afectaciones extraarticulares a nivel cardiovascular. La inflamación crónica de la arteriosclerosis va a llevar a una elevación de riesgo de infarto cardíaco hasta un 68%. De hecho, hay guías actuales que nos dicen acerca de tratar a un paciente con artritis reumatoide equivalente en términos de riesgo de cardiovascular, bastante similar a lo que vendría siendo tratar con pacientes con diabetes mellitus. A nivel pulmonar, debemos de estar atentos y estar alerta ante una posible enfermedad pulmonar intersticial.
esta se va a manifestar como una tos, pero no es una tos cualquiera, sino que va a ser una tos de fibrosis, que puede ser una causa principal de morbimortalidad respiratoria. Y como marcadores de gravedad que tenemos que tener bastante en cuenta son la aparición de síndrome hematológico, lo que son el síndrome de Felty y el síndrome de Raynaud. En el síndrome de Felty vamos a encontrar una complicación rara caracterizada por esplenomegalia y visitopenia. La visitopenia en el síndrome de Felty generalmente se refiere a una neutropenia, o sea, con bajos neutrófilos y altos riesgos de infecciones. También vamos a encontrar anemia y trombocitopenia. Y pues estas nos van a indicar una alta actividad inflamatoria. Y el síndrome de Raynaud, vamos a encontrar cambios de coloración y vasoespasmos en los dedos. Y si este fenómeno aparece de una manera tardía, es decir, después de bastante tiempo del diagnóstico de la artritis reumatoide, no es un signo de benignidad. Y pues normalmente se asocia a un curso clínico más grave y vasculítico. Pero si este signo aparece al principio, normalmente no suele ser tan relevante. Pero tenemos que recalcar, tenemos que tener bastante claro de que si aparece años después del diagnóstico, suele indicar un riesgo de vasculitis reumatoide. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que un paciente con dolor en pequeñas articulaciones de las manos y rigidez prolongada, no solamente tenemos que limitarnos a la exploración de sus articulaciones, sino también evaluar su corazón y sus pulmones desde la primera visita que tengamos con el paciente, desde la primera consulta clínica. Entonces, hablando dentro de las complicaciones que podría ser la reumatitis, la artritis reumatoide, a nivel óseo, más que todo se va a centrar en lo que es la destrucción ósea y a nivel de otros órganos. Entonces, primero pues se menciona lo que es el síndrome del túnel carpiano, un tipo de daño nervioso que va a ocasionar entumecimiento, dolor, en lo que viene siendo más que todo, se refiere a las muñecas o a los dedos de las muñecas. Llega a afectar también lo que viene siendo los pulmones, el corazón, los ojos y otras partes del cuerpo. En este caso, hablando un poquito del corazón, como he mencionado anteriormente aquí, en esta enfermedad como complicatoria, fases complicatorias, los pacientes llegan como a formar placas ateroscleróticas de manera más rápida, ocasionando aumento del riesgo de infarto. Asimismo, la enfermedad pulmonar intersticial como complicación de esta. También se llega a ocasionar lo que es la mielopatía cervical, una dislocación de las articulaciones a nivel del cuello y la columna, más que todo caracterizado por un tipo de presión sobre ella, lo cual ocasiona dolor y debido a esta presión ocasiona como falta de movilidad o la incapacidad para poder mover libremente. Y a medida que la enfermedad avanza, aumenta el riesgo pues, de la mielopatía cervical si no se trata a tiempo o se controla. También llega a ocasionar lo que es la vasculitis, una inflamación de los vasos sanguíneos, que puede llegar al engrosamiento de esta, la debilitación del flujo sanguíneo y pues llegando a ocasionar hasta turbulencia. Entonces, dentro de la progresión de la enfermedad, en cuanto a fases, características principales y qué ocurre principalmente en las articulaciones, porque esta enfermedad más que todo pues se centra en lo que son las articulaciones a nivel sistémico y pues como primera fase tenemos la preclínica en cuanto a sus características principales, si llegan a ver lo que son anticuerpos presentes, factores genéticos, ambientales, pero aún no se presentan síntomas. Dentro de las articulaciones aún no hay sinovitis y manifestaciones sistémicas aún no son presentes. En la fase del inicio de los síntomas se llegan a presentar dolor, rigidez matutina, inflamación leve y una pequeña afectación en las pequeñas articulaciones. Si ya se presenta una sinovitis inicial, pero aún no hay daño estructural. Se llega a presentar con fatiga y malestar general. Después, una fase inflamatoria persistente que ya ocurre en inflamación constante y los síntomas más intensos, aumento del dolor, aumento de la rigidez y ya se empieza a ver más que todo ya afectación un poquito más de las articulaciones. Ya se forma el panus y allá hay un daño temprano en los cartílagos y los huesos.
y puede iniciar de manera con anemia leve o una sequedad ocular. Ya comienza el daño de la estructura, ya los cartílagos y los huesos, ya se empiezan a ver deformidades visibles y hay una pérdida funcional de la articulación. Ya a nivel radiológico ya se pueden presentar lo que son las deformidades visibles dentro de la radiografía. Ya se presentan erosiones óseas en las articulaciones, destrucción de lo que es los cartílagos e inestabilidad ósea. Ya se presentan lo que son nódulos reumatoides que afectan a nivel cardiovascular y pulmonar. Y la fase severa o ya la avanzada se va a marcar una limitación marcada y una discapacidad crónica ya por las deformidades y la destrucción ósea y la pérdida funcional. Y ya se llegan a ver lo que son articulaciones destruidas y una posible anquilosis. Y así llegan a presentar lo que son manifestaciones extraarticulares a nivel pulmonar, enfermedades intersticiales pulmonares a nivel cardiovascular, mayor riesgo de infarto, pacientes con diabetes también, formación de placa aterosclerótica, neuropatía y la vasculitis. Bueno, hablemos del diagnóstico de artritis reumatoide. Pues bueno, esta se va a basar en tres factores, que es la presencia de síntomas clínicos y las pruebas de laboratorio y estudios de imagen. Bueno, en las pruebas de laboratorio vamos a encontrar tres. La primera es la detección del factor reumatoide o FR, que este es un anticuerpo usualmente inmunoglobulina M que está dirigido contra la porción FC de la inmunoglobulina G. Este es bastante común, ya que se presenta en aproximadamente el 80% de los pacientes con artritis reumatoide. Pero algo bastante importante es que este no es exclusivo de esta enfermedad, ya que puede salir positivo en otras enfermedades autoinmunes o en infecciones crónicas como hepatitis C, tuberculosis o endocarditis. E incluso se ha visto que en personas sanas mayores a 60 años salen positivos en ocasiones. Si hablamos de la siguiente prueba, que es la detección de anticuerpos antipéptidos citrulinados o anti-CCP, pues bueno, esta es una prueba mucho más sensible y específica para la artritis reumatoide. Si hablamos de la especificidad, se dice que es muy alta, aproximadamente el 98 al 99% si la comparamos con la anterior. Y la sensibilidad es bastante moderada, ya que depende del tipo de prueba que se realiza, si es un anti-CCP2 o una anti-CCP3. Si hablamos un poco de la frecuencia de esta, se dice que si el paciente sale con una FR positiva, la ACPA obviamente va a salir positiva. Se dice que sale aproximadamente en el 83 a 88% de todos los casos, mientras que si la FR sale negativa, esto obviamente va a disminuir hasta un porcentaje de 40 y 54%. Si hablamos de los marcadores de inflamación, como es la BCG o la PCR, primero iniciamos hablando de la BCG, que es la velocidad de sedimentación glomerular. Esta es una prueba bastante simple, barata, pero inespecífica, ya que puede elevarse por múltiples causas, como infecciones, cáncer y anemia, embarazo o edades avanzadas. Así que, pues digamos, nos podemos confundir a la hora de mandar esta prueba. Pero si hablamos de la PCR, esta es mucho más sensible y más rápida que la anterior, ya que técnicamente esta prueba se va a mirar menos afectada a factores externos, por así decirlo, que la anterior. Mientras que en los estudios de imagen vamos a mandar tres igual, que es la radiografía convencional, que está prácticamente la técnica más usada y por así decirlo es el gold estándar o el estándar de oro para evaluar el daño articular y la eficacia del tratamiento. Pero algo bastante importante y es una limitación más que todo es que se dice que es poco sensible en las etapas iniciales de esta enfermedad. En los hallazgos característicos de esto vamos a encontrar hinchazón de tejido, bueno, hinchazón de tejido blando. Bueno, antes de iniciar eso, lo clasifiqué en tres hallazgos
primario o temprano, intermedio y hallazgo tardío. En los hallazgos primarios es cuando la enfermedad está iniciando, que es a partir de los primeros meses. Aquí vamos a encontrar hinchazón de tejidos blandos, periarticulares, osteoporosis periarticular. Que en los hallazgos intermedios, que va, si mal no recuerdo, de 6 a 24 meses, vamos a encontrar disminución en el espacio articular, que se da por una pérdida de cartílago. Y también algo bastante importante es que se va a encontrar erosiones marginales, que esto es algo bastante característico en este estadio, que se menciona que se da por una destrucción del hueso yuxtaarticular. También algo bastante importante es que se da cambio en la cortical ósea, mientras que en los hallazgos tardíos ya es cuando la enfermedad está bastante avanzada. Vamos a encontrar subluxaciones articulares, deformidades, osteoporosis generalizada, pero ya bastante severa, reducción severa del espacio articular. Si hablamos del ultrasonido de alta resolución, pues bueno, este es mucho más sensible que el anterior. Y se dice que este tiene la capacidad de detectar los daños iniciales de la artritis reumatoide. Entre los hallazgos ecográficos principales vamos a encontrar distensión de la cápsula articular, engrosamiento sinovial y algo que aparece y es bastante común es el derrame articular, que se dice que aproximadamente el 71 al 78% de los pacientes lo presentan. También vamos a encontrar erosiones óseas. Y si hablamos de la última prueba, que es la resonancia magnética, esta es la prueba, por así decirlo, la mejor prueba que podemos mandar, ya que es mucho más sensible que todas las anteriores. Y prácticamente esta detecta con mucha más facilidad el daño inicial. Y entre los principales hallazgos vamos a encontrar sinovitis, edema de médula ósea, erosiones óseas, pérdida de cartílago y tenosinovitis, si mal no recuerdo. La siguiente, por favor. La siguiente, ya. Bueno, si hablamos de los criterios, del criterio de clasificación, pues bueno, de forma introductoria, estos criterios fueron creados en el 2010 por organizaciones tanto europeas como americanas, con el simple objetivo de permitir un diagnóstico más precoz de artritis reumatoide, particularmente en estadios tempranos, antes de que la enfermedad produzca daño severo. Se menciona también de que para que se aplicar estos criterios se tienen que cumplir dos, por así decirlo, dos criterios antes de que se aplique esta. Tenemos que el paciente debe presentar al menos una articulación, tiene que estar inflamada evidentemente, o también como se le conoce sinovitis clínica. Y se tiene que excluir otras causas que produzcan la sinovitis. Pues bueno, esto es bastante simple, ya que vamos a evaluar al paciente aquí para clasificarlo, lo vamos a evaluar por así decirlo, por afectaciones articulares, que venía siendo lo clínico, por prueba y tiempo de duración de los síntomas. Pues bueno, de forma introductoria, por así decirlo, en la enfermedad articular, aquí lo que vamos a evaluar es el tamaño de las articulaciones, si son pequeñas, articulaciones grandes, cuántas articulaciones se miran afectadas. Por ejemplo, se dice que para una puntuación de 1 se tiene que estar afectada por lo menos 10 articulaciones grandes. Algo bastante importante en estos criterios de clasificación es que el valor máximo viene siendo de 10. Y para que un paciente, por así decirlo, dé positivo, que tenga artritis reumatoide, tiene que ser mayor o igual a 6 en estas puntuaciones. En la serológica al menos tiene que salir positivo en alguna de estas pruebas. Y si hablamos de la duración de los síntomas, pues algo bastante sencillo, ya que, como podemos observar, se menciona de que, o se dice que si el paciente, los síntomas son menores de 6 meses, tiene 0, y si son mayores a 6 meses, tiene 1%. Siguiente. Muchas gracias.